Bueno, shalom, shalom. Y bienvenidos entonces a nuestra clase de Misbot. Bendito sea el nombre del Eterno, que nos permite estudiar su palabra. Esta clase ya es nueve clases llevamos de los Misbot. Si ustedes apenas están llegando a estos estudios, vayan a todas las demás clases, a todas las 8 clases anteriores, para que ustedes puedan saber de qué nos viene hablando el Eterno, para que ustedes puedan entender por qué estamos haciendo esto, cuál es el propósito. Bendito el Eterno. Baruch et Yuhei Bajei Jameorá. Bendigan a Yuhei Bajei, quien es bendito. Baruch Yuhei Bajei Jameorá Leolam Vaed. Bendito sea Yuhei Bajei, quien es bendito por toda la eternidad. Esta es la clase 9. Y hoy vamos a ver los Misbot del 56 al 65. Estos Misbot pertenecen a la Parashá 18, Mishpatim, que significa sentencias, y lo encontramos en Shemot, en Éxodo 21, del 1 al 24, 18. Esta Parashá, Mishpatim, contiene 53 Misbot, y esta es la segunda parte de esta Parashá, porque en la clase 8 tenemos la parte 1 de estos Mishpatim, o de estos Misbot que están en esta Parashá. Tenemos entonces la primera Misbah de esta clase. Tenemos Misbah 56, es un mandamiento performativo, es decir, hay mandamientos de hacer y de no hacer. El performativo es el mandamiento de hacer y el prohibitivo es el de no hacer. Para eso hay que volver de pronto, ustedes deben de volver a la clase introductoria para que ustedes sepan cuáles los términos que estamos utilizando. Y aquí dice, está en Shemot, en alguna Torah, están en Shemot o Éxodo 22:5 y en otra está en 22:6. Dice, si estalla el fuego. Ya les voy a decir que es lo que dice todo el texto bíblico. En esencia, es una misbah del Beis Din, es decir, como del Sanedrín. Juzgar e imponer un pago a alguien que ha causado daño a otra persona a través de fuego. Es decir, cuando una persona inicia un incendio, es responsable de tomar todas las precauciones necesarias para que ese incendio no se propague. En todo caso, incluso si el fuego se extendiera por sí solo a un campo o casa vecina, esa persona que inició el fuego es responsable de los daños totales. El que prendió el fuego es responsable no solo de la casa del vecino en sí, sino que también debe pagar por su contenido y o la propiedad destruida por el fuego. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros estamos viendo que el Eterno nos está introduciendo en un sinnúmero de misbot, en los cuales Él quiere que nosotros cuidemos al prójimo, cuidemos los bienes del prójimo, no le hagamos daño al prójimo. Y una de las cosas que nos está diciendo es, no causen incendios, no busquen incendiar cosas, y menos si el vecino se puede ver involucrado. Pero usted hizo un incendio en su casa y se propagó, se quemó su casa y se quemó la del vecino. Pues el Eterno lo que dice es, si se quema la casa del vecino, tienes que pagar por lo que quemas. Así que eso de que una persona diga, no, a mí me gusta estar incendiando, haciendo incendios, no sé qué, no, de ninguna manera puede ser. El Eterno no le gusta que nosotros estemos causando fuego, causándole mal a las personas. Mira lo que dice el texto. En la Torah que yo utilizo está en Shemot de Éxodo 22:6, donde dice, si un fuego es prendido y al quemar espinos se quema grano almacenado, grano en pie o en un campo es destruido, la persona que lo prendió tiene que hacer restitución. La persona que causa este mal tiene la obligación de pagar el daño que ha causado. Nosotros no podemos simplemente decir, no, se quemó, qué pesar, esto se quemó. No, hay que ser responsables y tenemos que pagar.
Esto se puede aplicar o extender a muchas otras áreas en la vida, de las cosas que uno hace, de las cosas que uno de pronto le puede destruir a los demás. Aquí la palabra no está diciendo, o mejor, aquí el Eterno en su palabra no está diciendo, esto usted, la persona debe de restituir, si lo hizo con intención, no. Aquí no está hablando de si tiene intención de quemar o no, aquí está diciendo, con intención o sin intención, hay que restituirle a aquel al que le hacemos daño. ¿Qué pasa cuando nosotros restituimos? Restituir es pagar los daños, los perjuicios que se le ha causado a esa persona. Cuando nosotros nos hacemos responsables de los daños que causamos, en este caso extendámoslo a los daños que causan nuestros hijos, por decir algo, cuando están pequeños y cuando están todavía bajo nuestra tutela, bajo nuestro cuidado, esos daños que nosotros causamos o que nuestros hijos causan, esos daños deben de ser cubiertos por nosotros. Y al hijo le tiene que costar algo. Un hijo no puede dañar algo y luego, no, mi papá paga o mi mamá paga y al hijo no le costó nada. No, el hijo tiene que sentir que eso le duele, porque si no se restituye, la persona crece pensando que no necesita respetar el bien ajeno. Eso es muy interesante, porque hoy en día tenemos una sociedad donde muchos jóvenes, adolescentes y preadolescentes y aún niños creen que el mundo les pertenece y que ellos pueden hacer lo que quieran y que no pasa nada. Mi mamá paga o mi papá paga. No. El Eterno dice, el que hace el daño debe de pagar. Que los padres tenemos que responder por los hijos cuando están bajo nuestra tutela, sí, pero ese hijo le tiene también que costar algo. Porque el ser humano, cuando se le trata el bolsillo, cuando el asunto se trata de dinero, mucho que nos duele hacerle daño al prójimo. Misbah 57, mandamiento performativo, está en Shemot 22, 6. Dice, si un hombre da dinero o bienes a su vecino para que los cuide, es decir, una persona le está diciendo al otro, cuídame esto, y la persona que va a ser las veces de custodio, le dice, sí, yo te lo cuido. Mira lo que sucede con esos bienes. En esencia, es una misma del Beis Din juzgar casos que involucren a un tutor no remunerado. Es decir, una persona que está haciendo un favor de cuidar algo. Cuando a una persona se le da algo para su custodia, incluso, oiga esto, sin recibir dinero por el servicio, no, esto es un favor que yo le estoy haciendo, está obligado a vigilar como si fuera suyo, protegiéndolo de pérdida, de robo. Si se lo roban, le da al guardián eso que tenía que cuidar y el ladrón fue capturado, él, o sea, el ladrón, debe pagar una compensación doble, exactamente como si le hubiera robado el objeto a su dueño. Es decir, que si alguien le roba a una persona que tiene en custodia algo, ese ladrón debe de responder, debe de devolver e inclusive debe indemnizar, debe pagar la compensación. Si no se descubre el ladrón, se debe determinar si el tutor, el guardador, el curador, el que tenía el dinero o el bien en su poder, decidió quedárselo para sí mismo. Es decir, hay que mirar, ¿será que él mismo fue que se lo robó? Hay que mirar. Si de pronto fue que decidió quedárselo para sí mismo y afirmar falsamente que fue robado. En tal caso, el tutor no remunerado debe declarar bajo juramento, mientras sostiene un objeto sagrado, sea un tefilín o un rollo de la Torá, en su mano, donde él diga, el objeto perdido no está en mi poder. Eso es lo que él debe decir. El objeto perdido no está en mi poder. Vamos permítame, yo miro aquí el resto de la misma que dice, en cuanto a la ley, en cuanto a las leyes, declarar que no está en su poder, sino que intervino en la desaparición del objeto y que no actuó irresponsablemente en sus deberes como guardián del objeto. Si se determina que el tutor no remunerado robó el artículo él mismo, deberá hacer una doble restitución al propietario del artículo. Un tutor no remunerado está libre de responsabilidad por los artículos perdidos o robados. Sin embargo,
se le considera responsable si se le determina que no lo guardó de una manera que se considera una protección adecuada contra pérdida o robo. Es decir, a una persona se le dice, mira, guárdame esto, cuídamelo, y la persona dice, sí, yo te lo voy a guardar. Mucho cuidado en convertirnos como en bodegas, en esos stores de alguien. No, yo te lo guardo aquí, déjelo que yo se lo guardo. Y resulta que no le prestamos atención. ¿Y qué pasó? Eso se perdió. Porque el Eterno dice, eso no puede suceder, esto es un mandamiento, es una misbah, que el Eterno dice, si te comprometes, sea que te paguen o no te paguen, a cuidar algo, sean bienes o sea dinero, los debemos de cuidar. O mejor, decirle a la persona, no, no te puedo hacer tal favor porque no voy a estar pendiente, porque tengo que, no sé, porque tengo que elaborar, porque tengo que, cualquier cosa que debas de hacer. No comprometas tus dichos, tu palabra de forma ligera, porque eso también es hacer la shonara, eso también es una lengua venenosa. Decirle a alguien, tranquilo, deja aquí tu propiedad, deja aquí, o entrégame tu dinero, yo te lo guardo, o te guardo esa joya, o deja tu carro en mi garaje, en mi parqueadero, en el aparcamiento, que yo lo cuido, que yo lo voy a estar mirando, cuando no es verdad. Eso también es la shonara, así que hay que tener mucho cuidado. Entonces, el texto se encuentra en la Biblia, en la Torah que yo estoy utilizando, que es en la Kadosh, en Shemot 22:7, donde dice, si una persona confía en mano de su vecino, de su prójimo, dinero o bienes, y son robados de la casa del depositario, entonces, si el ladrón es encontrado, el ladrón tiene que pagar el doble. Si no es el ladrón encontrado, la primera sospecha recae, nos guste o no nos guste, sobre la persona que estaba cuidando. Por eso, antes de continuar, por eso yo prefiero a título personal, no obligar a nadie a que le haga bodegaje a uno. No me gusta. Si voy a la casa, vamos a poner un ejemplo, voy a la casa de un familiar, voy a dejar algo ahí en su casa y pasan 2, 3 años, 4 años, 10 años y vuelve la persona, mira, esto que dejé acá es mío. Y tú dijiste que te lo cuidaran. No, yo lo dejé aquí. No, no, nadie te estaba haciendo bodegaje, nadie estaba haciendo las veces de custodio, nadie estaba siendo las veces de depositario de lo que te dejaste, no, tienes que pedir el favor, no es dejarlo. No, es que como lo dejé en la casa de mi mamá, de mis hijos, de una amiga, de alguien de la congregación, entonces me lo tienen que cuidar, no. Tú tienes que decirle a esa persona, puedo dejar esto acá, tú lo cuidas, y hay que decirle por cuánto tiempo, porque uno no le puede decir a una persona, te voy a dejar esto acá y por cuánto tiempo. O sea, esa persona me va a cuidar algo de forma indefinida o yo le voy a cuidar a alguien algo de forma indefinida. Obligamos a veces a los hermanos a que ellos tengan que cuidar cosas que no se han comprometido a cuidar. Y queremos que respondan conforme dice aquí la palabra, pero la palabra nos pone, el Eterno nos pone en su palabra una condición y es, tenemos que decirle a la otra persona, tú nos quieres cuidar esto, nos puedes hacer el favor, sea que le paguemos o que no le paguemos, pero hay que decirlo, no de forma obligada. ¿Cuántas veces se ven en algunos inconvenientes entre hermanos, entre personas de la familia, entre amigos, entre la congregación? Porque alguien dice, fui a la casa de tal persona a celebrar un Shabbat, una moedín, cualquiera de las moedín, y resulta que dejé allá un vestido. Y cuando regresé el vestido no lo encontré, no estaba, o el vestido se había dañado, y se molestan entre ellos. Y uno le pregunta, ¿tú le pediste a la señora de la casa? Porque no se le puede pedir a la que no es la señora de la casa. Hay que ir a las autoridades, eso hay que respetarlo. Tú le dijiste a la señora de la casa, tú me haces el favor de cuidarme, de guardarme, de proteger este artículo. Ah, no, no lo hice. Entonces lo abandonaste.
lo abandonaste y no le puedes pedir a alguien, en tal caso, que te pague el doble. Te dejé un vestido, dame dos. No, no puedes. No aplica de esa manera. El Eterno es un Eterno justo, justo. Bendito el nombre del Eterno. Sigamos entonces, Misbah 58, mandamiento performativo, en Shemot 22:8 y en la Kadosh que yo estoy utilizando está en Shemot 22:9. Dice, la misma es, por cada asunto de injusticia, de los cuales uno dice, esto es, ya les leo el texto completo, en esencia es una misma juzgar casos entre un demandante y un acusado. Es decir, que cuando alguien viene y nos dice algo en contra de otra persona, el que está colocándola, así sea una queja simplemente, esa persona es el demandante en este caso. ¿Por qué? Porque demanda que se haga algo. Un ejemplo que yo creo que todos conocemos, porque no todos tienen que ser abogados, no. Un ejemplo cotidiano. En la misma familia o en el lugar de trabajo vienen dos trabajadores, dos empleados y le dicen al jefe, esta persona me hizo tal cosa, el que está colocando la queja, digámosle así, sería guardadas las proporciones el demandante, y al que se le está imputando o acusando de algo, pues es el acusado. Entonces es una misma que hay que juzgar entre la persona que está diciendo, en la que demanda de algo, y al que se le está acusando. Eso aplica para los hijos también. Viene un hijo y pone una queja del otro hijo. Eso es muy interesante. Eso aplica para las congregaciones. Viene una persona de una congregación a decir algo en contra de otra persona. Un momento, vengan todos dos. No nos vamos a hacer la shonará. No, venga, cuénteme, ¿qué es lo que se está diciendo de esta otra persona? Es una misbah, es una misbah. Es decir, la manera de evitar la shonará es uno decirle a las personas, vengan ustedes dos y vamos a escucharlos a los dos. Estamos obligados a resolver las disputas de entre dos personas. Algunos ejemplos serían, si una persona acusa a otra de que le debe dinero, ya sea porque le prestó dinero o le robó o se negó a pagarle por algún artículo, le compró algo a la fuerza, o acusa a la segunda persona de llevarse algo que dejó para su custodia. Si el demandado admite parte del reclamo o el demandante tiene un solo testigo para respaldar su caso, la Torá requiere que el acusado preste un juramento para que ningún testigo que se oponga a él, y no hay ningún testigo que se oponga a él, no está obligado a prestar juramento y es absuelto. La razón del último caso es que una persona, ella lo va a explicar, es que una persona honesta generalmente no tendrá la audacia de negar descaradamente una deuda verdadera en presencia de su acreedor. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona le está debiendo a otra y el deudor dice, no, es que yo no te debo, yo no te debo. ¿Qué dice el Eterno en su palabra? Hay que traer testigos, hay que traer testigos. Pocas veces una persona, y de aquí mismo dice, pocas veces una persona que debe algo y esa persona es honesta, pocas veces esa persona va a tener esa audacia, esa capacidad de mentir y negar la deuda en presencia de su acreedor. Tiene que ser una persona realmente bastante malita para que haga ese tipo de cosas. Por lo general, la disputa se puede solucionar con un tercero que esté allí mediando entre los dos. Veamos qué dice el texto, que dice la Torá, Shemot 22:9, en todo caso de disputa sobre posesión, ya sea de un buey, un asno, una oveja, ropa o cualquier propiedad perdida, donde una persona dice, esto es mío, ambas partes tienen que venir delante de Elohim. Aquí la palabra que se utiliza de Elohim es para hablar acerca de jueces, no es Elohim como el Eterno, sino como juez. Deben de venir delante de un juez, y al que el juez condene tiene que pagar al otro el doble. O sea que cuando nos acercamos a los jueces, nosotros tenemos que estar dispuestos a la sentencia que se nos imponga. La sentencia que se nos imponga, nosotros tener la posibilidad, la capacidad de decir,
Bueno, si escuchan algún ruido, creo que están haciendo como algún trabajo acá arriba, entonces ahí disculpan el ruido si escuchan algo, empezaron como a dar golpes de algo, me disculpan. Entonces tenemos que aprender a aceptar las sentencias cuando venimos delante de los jueces, porque se supone que ellos son justos. Vemos entonces, sigamos. ¿Qué estamos encontrando? Hasta aquí, ¿qué hemos visto en estos misbot? El Eterno tiene cuidado de la manera en la cual nos relacionamos con el prójimo. Estos misbot que están dentro de la parashá Mishpatim, de la parashá Sentencias, nos habla de cómo estar en armonía con el prójimo. La misbah 59 es un mandamiento performativo, está en Shemot 22:9 y en la Kadosh está en el 22:10. ¿Qué Dios dice esta misbah? Si un hombre da a su vecino, hablando de algo para salvaguardarlo, y ya leemos toda la misbah completa. En esencia, es una misbah para nosotros juzgar los casos entre el dueño de un objeto y el que lo custodia por una tarifa. Es decir, aquí está hablando de los casos ya donde ese custodio no es un custodio gratuito, sino que es un custodio al cual se le paga. Vamos a ver qué pasa con este tipo de cosas. Cuando uno le dice a alguien, mira, cuídame esto, pero por esto que tú me vas a cuidar, yo te voy a pagar tanto. Las leyes de un guardián pagado son las mismas que las que de quien alquila una propiedad al otro. Es decir, que un guardián pagado es como si fuera una persona que estuviera alquilando algo. Más o menos es eso. Un tutor pagado es responsable de los artículos perdidos o robados, pero si fue apresado por ladrones armados. O sea que ya entramos aquí en lo que tiene que ver con fuerza mayor y caso fortuito. Esta persona fue apresada, fue secuestrada, o sea, estuvo a una situación en la cual no podía defender. Él estaba defendiendo, pero le robaron y le robaron a la fuerza. Entonces fue apresado por ladrones o se produjo cualquier otra desgracia inevitable. No, es que eso se perdió porque hubo un terremoto, hubo un maremoto, hubo un incendio forestal que arrasó, llegó hasta las viviendas, se arrasó todo un pueblo, un condado, un barrio. Pues, en ese momento, en esa situación de fuerza mayor y caso fortuito, ese custodio pagado, ese guardián pagado, está libre de responsabilidad, como estaba más allá de su poder prevenir. La Torá lo libera de cualquier responsabilidad, a pesar de que le habían pagado para protegerla. Sin embargo, debe prestar juramento de que el accidente ocurrió por causas ajenas a él, ya sea al principio o al final. Es decir, se incendió una casa, había unos documentos, se quemaron los documentos, pero que la persona no haya producido. No es que yo no fui quien produje ese incendio, no, porque si la misma persona lo produce, pues esa persona tiene que responder. Al Eterno le interesa que nosotros seamos honestos en nuestras relaciones. Si una persona confía a un vecino, vamos a leer en Shemot 22:10, a un vecino, cuidar un asno. Un vecino se refiere aquí a la palabra prójimo. Si una persona le confía a su prójimo, a una persona, cuidar un asno, buey, oveja o cualquier animal, y dicho animal muere, es herido o se escapa sin ser visto. Aquí está diciendo, si una persona dice, vamos a mirar aquí nuevamente, aquí atrás, si un hombre le da a su vecino para salvaguardar cualquiera de las cosas, puede ser un animal, confía a su vecino, o sea, para salvaguardar, para cuidar un animal, cualquier cosa. Si ese animal es herido, se escapa, entonces aquí está, también nos está diciendo, momento, que si es algo que pasa porque la persona no tuvo la culpa, no, es que vino alguien y sacó los animales a la fuerza, eso es bien diferente a que la persona directamente tire lo que se le ha entregado en custodia. Miren todos los misbot que hemos visto hasta este momento y todos tienen que ver justamente con esos mandamientos, esos misbot de las 10 palabras, los 10 mandamientos, donde dice que nosotros no robaremos,
no codiciaremos lo que tiene el prójimo, o sea, no vamos a tratar de que... Y todos estos misbot lo que están es ampliando o desarrollando esa misbah que tiene que ver con los bienes de nuestro prójimo. Es la misbah 60, mandamiento performativo. Si un hombre toma prestado algo de su prójimo, mire esto. Aquí está en Shemot 22:13 y en la Torah Kadosh está en 22:14. Entonces, si alguien toma prestado algo de su prójimo, en esencia es misbah juzgar casos, disputas entre un propietario y otro, quien pidió prestado algo para usarlo. Es decir, tú le dices a alguien, préstame esto, y la persona te lo presta, porque no estamos hablando de un préstamo obligado, no. La persona te lo presta, te lo pidió prestado y te lo prestan. Vamos, ¿qué nos dice el Eterno acerca de qué hacer, qué debemos hacer con eso que se presta? En esencia, es misbah juzgar casos, disputas entre un propietario y otro, quien pidió prestado algo para usar. La podadora del césped, el vecino que le dice al vecino, préstame tu podadora, porque necesito podar mi césped. Y el vecino le dice, claro, te la presto. Y pasa un mes, 2 meses, 3 meses, un año, y va el dueño y le dice, devuélveme la podadora. Devuélveme, pero si es mía. No. Las leyes de un prestatario son más estrictas que cualquier tipo de tutor. Un prestatario es responsable de casi cualquier desgracia que le ocurra al objeto que ha tomado prestado. Esto incluye accidentes, pérdida o robo. Esto se debe a que obtiene un beneficio completo del objeto, un uso personal, sin pagar al propietario por él. Es decir, una persona dice, le digo a la otra, préstame, volvamos nuevamente al ejemplo de la podadora, préstame la podadora, y esa podadora se daña en manos de aquel que lo prestó, debe de reponerlo, debe de mandarlo a arreglar. No, yo no lo mando a arreglar, mira, esto es asunto tuyo, la podadora es tuya, ¿tú cómo la arreglas? No. El Eterno está diciendo, no, qué pena, tú tomaste esto prestado, te lo prestaron, ni siquiera estás pagando por él. La desgracia que le ocurra a ese objeto, tú tienes que pagar por él. Por eso, muchas personas prefieren más bien no tomar nada prestado, porque casi siempre ocurre que cuando te prestan algo, justo en tus manos se daña. Eso estaba perfecto, apenas tenía 50 años de uso, nunca había fallado, y al día 50 años y un día que fue cuando lo tomaste prestado, justo ahí se dañó. Pero funcionó perfecto 50 años. O recién lo acaban de comprar, te lo prestan a ti y se dañó. Y qué barbaridad, lo habían comprado sin la garantía. Mira qué tan tremendo. Entonces, cuando uno va a tomar algo prestado, mucho cuidado, porque el Eterno nos dice, tomas prestado, pero debes de responder en su totalidad por eso. Mira qué tan bello el Eterno. El Eterno no quiere que tengamos conflictos con nadie. Shemot 22:14. Si alguien toma algo prestado de su vecino y sufre daño o muere, pues si lo que pronto es lo que está pidiendo es algo que esté vivo, y el dueño no está presente, él tiene que hacer restitución. Debe de pagar. Así que mucho cuidado con lo que le estamos diciendo al otro, préstame esto, préstame aquello. Porque el Eterno dice, vas a pagarlo en su totalidad. No, yo te pago solamente una parte. No, el Eterno dice, hacer restitución. Si nosotros le prestáramos atención a lo que el Eterno nos dice, bueno que viviríamos. Bueno que viviríamos. Aquí hay una porción muy interesante y es Misbah 61. Si un hombre seduce, mire, hay que juzgar los casos de los hombres seductores. ¿Cómo? Al Eterno le interesan los hombres seductores, sí. Imagínate que sí, y al Padre no le gusta. Un hombre seductor, al Padre no le gusta. Un hombre que está seduciendo mujeres aquí y allí, al Padre no le gusta, no le gusta. Mira lo que dice esta Misbah 61. Dice,
Yo lo voy a leer acá de este libro. Dice, en esta misma, ¿qué dice el Eterno? El Eterno habla acerca de cómo ese hombre que está seduciendo tiene que ser un hombre que debe ser llevado a juicio. Y aquí hay algo muy interesante. En Shemot o Éxodo 22:16 dice, si un hombre seduce, o sea, un seductor, un galán, no sé qué cosa, como más le dirán, como Don Juan, se le dice aquí en los lados de Latinoamérica, un Don Juan, un Casanova, es que es la situación. Esos hombres que están seduciendo. Si seduce a una virgen, oiga esto, que no está comprometida para casarse. Y no solamente la seduce, sino que duerme con ella. Él tiene que pagar el precio de la dote por ella para que sea su esposa. ¿Qué está diciendo el Eterno aquí? Ah, usted quiere seducir a una virgen de Israel, a una mujer. Sí, sí quiere. Ah, sí, sí quiero. Pues sepa que si usted la seduce, usted se tiene que casar con ella. O sea que el Eterno de una vez al seductor le pone freno. Ah, no, y un hombre dice, no, pues llena la boca, yo soy un Casanova, no sé qué. Momento, que al Eterno no le gusta ese comportamiento. Tú no estás haciendo lo que al Eterno le agrada. Al Eterno no le agrada que un hombre tenga esos ojos pícaros, mirada pícara o seductora o no sé, ese tipo de cosas. No, no. Al Padre no le gusta eso. Si un hombre va a querer conquistar a una mujer, hágalo desde el respeto, desde la decencia, desde la prudencia, desde el amor, desde la Torá, desde la Torá. Y sepa que si un hombre va a seducir a una mujer es porque se va a casar con ella, no es para jugar con ella, no, no. Así que nosotras mismas como madres no debemos enseñarle a nuestros hijos, a los hombres, a colitarles, que estén como un picaflor o chupaflor, es un animalito con un piquito muy largo, va de una florecita en otra, como extrayendo todo su néctar. No, no, nosotros no podemos acolitarle a nuestros varones, a nuestros hombres, esos hombres que los estamos enseñando, criando, educando como Kadosh. Ah, es que está muy niño, pues rápido a decirle desde ahora que está niño, a decirle, mira lo que el Padre dice en su palabra, tú no puedes ser un seductor porque el Padre no ve bien eso. Es más, hasta tienes que pagar por serlo y te tienes que casar a la mujer, con la mujer que seduzcas. Eso es una cosa bien seria. Es más, a este hombre, pues vamos acá un momento, a este hombre inclusive hay que llevarlo al Beis Din para juzgar. Es decir, a un hombre así, a un hombre seductor, es digno de ser llevado ante las autoridades, porque también un hombre seductor hoy en día en palabras nuestras, extrapolándolo de la Torah y colocándolo en palabras muy de ahora, ¿qué es un hombre seductor? Es un hombre acosador. Es el hombre que está acosando a una mujer, porque es un acoso laboral, es un acoso en el colegio, es un acosador en la universidad, es un hombre acosador en la congregación, es un hombre que está acosando a la persona, que está seduciendo. Y eso hoy en día, eso es una penalidad. O sea, el Eterno ya había dicho, hay que llevarlo ante los jueces. Y hoy día a nivel mundial está mal visto que una persona esté acosando a otros. Eso es acoso laboral, acoso estudiantil, eso es una presión que se ejerce sobre otra persona. Y si es sobre una jovencita, no nos podemos acostumbrar. Voy a contar algo aquí muy personal, pero espero sirva para todos. Yo tengo una adolescente de 14 años y voy con ella caminando y yo veo que señores que uno dice, por favor, ustedes están muy viejos, ni siquiera son de mi edad, son personas mucho mayores, o sea, no están para ser papás de ellas, sino para ser abuelos. Y ve uno que se quedan mirándola, no, uno tiene que tomar a ese seductor, a esa persona que está violentando las hijitas nuestras.
¿Qué hace una niña de 12, 13, 14 añitos, 15 añitos de las nuestras, de las que están en Torá, de las que visten de forma decorosa? Tenemos que defenderlas. Si viene un seductor, un acosador y las mira de forma pervertida, hay que decirles. Me he puesto en la tarea de decirle a ese tipo de personas, señor, respete a mi hija. No la mire de esa manera. No yendo muy lejos, esta semana lo hice con un señor. Estábamos en un restaurante, nos paramos de la mesa cuando un señor que estaba ahí con su esposa, supongo yo la esposa, y una hijita pequeña, una niña de 4 o 5 años, mirando a mi hijita. Y la miró de una manera que yo dije, pero qué impresión. Me paré, íbamos saliendo del restaurante, me paré junto ahí en la mesa de ellos y le dije, respete a mi hija, no la mire de esa manera. No sé qué más pasaría entre ellos, pero nuestras hijas se tienen que sentir apoyadas y respaldadas por papá y mamá. Por papá y mamá. No se pueden acostumbrar a que un seductor las está mirando de una manera, voy a utilizar esta expresión, morbosa. Y aquí no pasa nada. No, aquí sí pasa y mucho. Porque esas personas inclusive son dignas de ir delante de un juez. Y lo dice el Eterno en su palabra, y ya casi todas las legislaciones humanas tienen esa normatividad. Mire qué tremendo el Eterno, cómo se preocupa por nosotros, cómo el Eterno se preocupa por su pueblo. Misbah 62. ¿Qué otro Elohim, como nuestro Elohim, que se preocupa por nuestras buenas relaciones, nuestra buena reputación, porque nosotros nos miren con respeto? Mandamiento prohibitivo, es una misbah que está en Shemot 22:17 y en la Kadosh está en Shemot 22:18. Dice el Eterno en su palabra, no permitirás que viva una hechicera. ¡Wow! Si no se debe permitir que viva una hechicera, ahora imagínate consultar una hechicera o un hechicero. No debemos dejar vivir, sino que hay que darle muerte. Esas personas son dignas de muerte. A nadie, oiga esto, que practica la hechicería o la brujería. Se nos ordenó ejecutar a quienes practiquen la brujería, porque esas personas pueden, y seguro que lo harán, inducir a error a otros, a creer en la existencia de otros poderes, además de Hashem. En segundo lugar, el hechicero va en contra de todos los deseos de Hashem, de nuestro Elohim, quien desea que el mundo se establezca y que todo suceda de una manera natural, como fue prediseñado al comienzo de la creación. Al Eterno le desagrada sobremanera esos hijos e hijas de Hasatán que practican hechicería y brujería. ¿Qué dijo él? Hay que desterrarlos a todos. Recordemos que Rey Shaul, cuando el Eterno ya no le estaba hablando, fue y buscó una hechicera, a esta hechicera de Endor, y fue y le consultó para que le trajera supuestamente, para que hiciera subir supuestamente al profeta Samuel. Y ella dijo, sube uno como semejante a... En ningún momento era Samuel. El Eterno no permite que los muertos vuelvan a decirnos nada. Es que en un sueño me habló fulana perana, nunca. En una visión me habló un muerto, nunca. Que el Eterno puede utilizar imágenes que nosotros reconocemos, personas, para decirnos el Eterno cosas, no diré nada al respecto. Pero que el Eterno utilice a personas muertas, no. El muerto está. Está escrito que el hombre muera una sola vez y luego vendrá el juicio. Pero antes no. Que yo te traigo este muertito, que te traigo al otro, ven para que consultes con tu papá, con tu mamá. No, pero es que me dijo muchas cosas que me decía mi papá. Claro, ese demonio era el demonio personal de ese pariente. Sabía todo lo que ese pariente estaba haciendo. Yo estoy diciendo que cada uno tiene un demonio personal. No, estoy diciendo que los demonios saben lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque nos están viendo.
nos están viendo. Bendito sea el Padre. Si no podemos permitir que una hechicera viva, es porque no podemos consultar a una hechicera. Ah, que yo consulté una hechicera, dirá alguien, para que no sé exactamente eso qué es, pero yo escuché en estos días que cierran cuerpos, que hacen no sé qué, no tengo ni idea de ese asunto cómo es exactamente, pero eso lo dicen y lo hacen. ¿Para qué? No sé para qué exactamente, pero ¿y nosotros tenemos que participar de eso? No. Nosotros no buscamos, es que le hicieron a esta persona, le hicieron una brujería, una hechicería, busquemos al hechicero para que venga o al brujo para que venga y le quite la brujería. Lo que el Eterno no puede hacer, usted no lo puede hacer nadie, el Eterno todo lo puede. Que esta persona la persigue una bruja, un brujo, no sé qué. El Eterno es el que nos libera. Más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, nos hemos acostumbrado mucho, nos hemos acostumbrado. Que en los muñequitos, en las caricaturas, siempre está la hechicera. Siempre. Y ya como que se nos hicieron normales. Entonces la que crió ¿cómo se llama? La del cabello muy largo. Rapunzel, una hechicera. Que se la robó a los padres, no sé qué, y la crió una hechicera. Que la Cenicienta, para ir al baile con el príncipe, fue en una calabaza, que, era una se convirtió en carruaje, unos ratones, que los caballos. ¿Quién hizo todo eso? Una hechicera. Pero no se le dice hechicera, sino hada madrina. Hechicera, hechicera. Y nos hemos acostumbrado. Entonces, todos. Blancanieves tiene una hechicera, todos tienen hechiceras, todos. Y ahora vemos que inclusive hay unas películas donde está el Doctor Strange, que es un hechicero, y se nos volvió muy normal los hechiceros y las hechiceras. Hay unas disque brujitas buenas, Dios mío, se nos hizo normal y común. Lo que el Eterno dijo, así no es. Mandamiento prohibitivo, Misvá 63, Shemot 20, 22, 20, y el Akadosh está en Shemot 22, 21. Y al prosélito, no molestarás, no lo agitarás, no lo dañarás. Así ya leemos qué dice la palabra. Está prohibido oprimir, agitar, avergonzar a un prosélito, un gentil que se ha convertido, o una persona que está viviendo apenas a Torah, incluso con palabras. Es que usted apenas está llegando a Torah, usted no sabe nada, usted es un bruto. No, momento, es que todos estamos apenas aprendiendo. Todos los que estamos llegando a Torah, todos estamos aprendiendo, todos estamos. Y de nuestros hermanos Yehudí, los que están llegando al mesianismo, todos están aprendiendo de Mashiach, de Yeshua. Nosotros de Torah y ellos de Yeshua. Así que con calma y con paciencia los unos con los otros. Quien transgrede esta prohibición está violando simultáneamente el mandamiento de un hombre no maltratará a su prójimo, que esa es la Misvá 338, que está en Baikra 25:17. La perspectiva es una de las razones de esta Misvá, se debe a la preocupación para un prosélito, para que no vuelva a sus caminos anteriores por haber sido insultado o deshonrado. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado, los que hemos llegado otra vez ya, los que hemos vuelto a la Torá, que el Señor nos ha llamado, que hemos escuchado su silbido? ¿Cuántos de nosotros, por nosotros mismos, no ha sido golpeado con palabras de otras personas? De alguna manera, casi todos. No todos, no, pero muchos, casi todos. De alguna manera hemos sido violentados, llegando apenas a Torá y nos han dicho cosas inapropiadas.
O si te sales de una congregación y te vas para otra, porque pues no, por la razón que sea, porque te cambiaste de ciudad, porque quieres estar en otro lugar, porque te sientes mejor en otro lugar. Y la costumbre que se trae es que los líderes, en vez de enviar en bendición al que se va, lo maltratan. Te vas en maldición, no vas a prosperar, no te va a ir bien, no tal cosa, eres poco profesional, eso de todo. A uno le dicen de todo cuando uno se va a salir de un lugar. Que uno dice, Padre, tenga misericordia y ni escuche esas palabras, porque uno ni estaría enseñando nada a ninguno de nosotros, porque no puede uno moverse, porque más cariñito, más amor los unos con los otros, no molestarnos, no insultarnos, no ofendernos. Es que usted apenas está empezando, es que usted no entiende, es que usted no sabe. Pues, deme tiempo, que voy aprendiendo, deme tiempo. Apenas estoy llegando. Creo que a todos nos pasa. Es que yo llevo 20 años, 30 años. Apenas estamos llegando. La Torah es de siempre. Pero 6.000 años llevamos aquí en la tierra, 6.000 años con Torah. Y nosotros apenas llevamos 10, 15, 20, 30 años en Torah. Estamos apenas aprendiendo. No sabemos nada todavía. Entonces aquí está misma es de no dañar al extranjero, no dañar al prosélito, al que apenas está llegando, al que apenas está aprendiendo. ¿Por qué? Y el Eterno nos dice, ustedes fueron también así, extranjeros en Misraim, y allá ustedes en Egipto, y los trataron mal, porque ustedes eran diferentes. Dentro de ese mismo Shemot 22:20 o 22:21, según la versión, está a ese mismo extranjero prosélito, el que apenas está empezando, el que apenas viene, no lo podemos oprimir, no podemos maltratar, está prohibido maltratar o explotar a un prosélito en materia monetaria. Y aquí tengo que decirlo. Llegamos a Torah y lo primero que hacen es tomar estas personitas lindas y maravillosas que llegan, y voy a utilizar un ejemplo para que todos entiendan. Cual si uno fuera una naranja o un limón ya así muy blandito, hasta el último juguito. Ayunas, tu platica. Te mandamos tal documento, tu platica. Vas a hacer, bueno, no en todas partes, pero se vuelve una cosa tan impresionante que para poder enseñar tienes que pagar para poder enseñar, pagar para poder, todo se te convierte en dinero. Y resulta que como hay tantas parashot, tantas porciones de la palabra que hablan de lo que son las ofrendas, que hablan de lo que es la Tesedacá, que habla de lo que son terumá, que hablan de los korbanot, que hablan de primicias, entonces sacan todo de contexto y dicen, tráeme todo a mí. Y no se lo ponen en el contexto real, en el cual hay que decirle a las personas, templo no existe en Jerusalén, ni existe en ninguna parte, templo no existen levitas que estén enseñando Torah, por tanto, no existe la posibilidad de traerle los diezmos a alguien, ni las primicias a alguien, y las primicias son de la tierra de Israel. No existe la posibilidad de traer diezmos y primicias y un montón de ofrendas que había que dar. No existe. Para el tabernáculo. ¿Cuál? ¿Dónde está el Mishkan? No hay Mishkan. No tenemos el templo. No hay Beit Hamikdash. ¿Dónde está? No hay templo. El lugar en el que yo estoy es un templo. No, no lo hay. No hay templo. Que el catolicismo, me perdonan los que escuchen esto que sean católicos, que el catolicismo trajo de otras costumbres sus templos, y a su vez nosotros heredamos construcción de supuestos templos, no significa que haya templo. El diezmo fue para los levitas y las ofrendas de todo lo que se trae, todas las primicias, para los levitas a los cuales no se les dio
tierra. Ellos no tienen heredad. Por tanto, su heredad es el Eterno. Y el resto de las tribus tenían que proveer para esos levitas. ¿Qué existe en este momento? En este momento existe Tzedaká. ¿Qué es Tzedaká? De la palabra sadik, de la palabra justo. Es un acto de justicia. Es justo que a quien me enseñe, yo le haga un acto de justicia, le provea. Es justo que quien me pastorea, yo le haga un acto de justicia. Quien está ahí, o me pastorea, o me hace un acompañamiento, o es mi mentor, ese tipo de cosas. Eso es justo. Pero no es un asunto de... Y mira lo que dice aquí Eterno, no lo oprimirás. Tenemos prohibido maltratar o explotar a un prosélito, a un seguidor, en materia monetaria. Esto es muy claro. Esto es muy, muy claro. Permítame, yo lo leo. Yo sigo leyendo acá. ¿Qué nos dice? ¿Qué nomás nos dice esta misma? Alguien que transgredió esta misma ha violado simultáneamente otro mandamiento prohibitivo, el 337, que prohíbe injuriar a un compañero israelita. En este texto que estamos leyendo, aquí en el Targum de Misbot, dice, no dice israelita, sino dice a un judío, en asuntos de valor monetario. Está prohibido. Si uno violenta esta misma, uno violenta la misma 333, que está prohibido injuriar, oiga, aún en asuntos monetarios. Si es que tú tienes que mandarme esto, tú me lo debes. Un momento. No, señores, así no es. No puedes dañar, entonces esta misma es no oprimir, no puedes dañar ni oprimir a un extranjero o a un prosélito o a una persona que está llegando a la Torá que viva contigo, porque tú mismo fuiste extranjero oprimido en la tierra de Misrachim. Acordémonos. Cuando celebramos Pesaj, nos acordamos de cómo el Eterno nos sacó de esclavitud, de la opresión, de situaciones en las que a nuestros padres no les pagaban porque eran esclavos. El Eterno es muy claro en su palabra. Vamos a continuar. Misbah, vámonos a ir hasta esta Misbah, sí. Hasta la Misbah 65. Mandamiento prohibitivo. Shemot 22, 21, y en la Kadosh, a ver, no me fui atrás, y en la Kadosh está en la 22, 22, sí. Con esta vamos terminando por el día de hoy. Dice el Eterno, la misma, no afligirás a ninguna viuda o huérfano. En esencia, tenemos prohibido, oiga esto, tenemos prohibido maltratar a una viuda o a un huérfano, ya sea con nuestras acciones o nuestras palabras. Está prohibido hablarles con dureza, enfurecerlos o hacerles la vida desagradable de cualquier otra forma. ¡Ay, qué pereza esta viuda! ¡Qué pereza este huérfano! Retírese, quítese o empujémosla. ¡Ah, es una mujer sola, empujémosla! No tiene un varón que la esté representando. Podemos abusar de ella, la podemos afligir, le podemos robar, podemos hacer negocios y tomar ventaja de que es una viuda, o a este huérfano no hay un papá, una mamá que responda por él, que alguien que le duele, no tiene doliente. Podemos violentarlo, ofenderlo, insultarlo, profanarlo, ultrajarlo, violarlo, violentarlo, no. Está prohibido hablarles con dureza, enfurecerles, hacerle la vida desagradable de cualquier otra forma. Hay que tener especial cuidado con el comportamiento hacia las viudas y los huérfanos. Claro, como dice Rav Shaul, las viudas que realmente son viudas. Porque una mujer viuda por ahí, jovencita, viuda, pero súper alegre, pues consígase otro marido y listo. Vuélvase a casar. Hay que tener especial cuidado con el comportamiento hacia las viudas y los huérfanos, que están muy deprimidos y el ánimo bajo.
una mujer que está dolida por estar viuda, una mujer que está todavía en su luto y maltratándola. Unos niños que están todavía, o unos jóvenes, o unas personas que están dolidas porque recién han sido huérfanos y maltratándolos. Están deprimidos y maltratándolos. Ya, quita la depresión, ya, tal que es un momento, pero es que apenas vengo a enterrar a mi muerto. Al que cría un huérfano en su casa, o a un maestro, Ribi, que le enseñe la Torá y la ética a un huérfano, puede reprender al huérfano por su propio bien, con el fin de guiarlo por el camino correcto. Pero incluso cuando sea para su beneficio, uno debe tratarlos, oiga esto, con más indulgencia y compasión que a los demás. Ah, pero es que yo lo estoy criando, entonces yo puedo golpearlo, insultarlo. No. Se les reprende, se les llama la atención porque lo estoy criando, porque ese huérfano lo tengo yo, pero no se le puede. Hay que tratarlo con más compasión. Esa persona no tiene padres, niños sin padres, sin ese amor, ese afecto que los padres le prodigamos a los hijos. Dado que las viudas y los huérfanos son impotentes, ya que no tienen un esposo, en el caso de la viuda, o padre que los defienda o proteja, la Torá nos ordena que los tratemos con bondad y misericordia cuando tratemos con ellos, en la medida en que deberíamos esforzarnos por ver su punto correcto tanto como sea posible, incluso más de lo que haríamos si el esposo o el padre estuvieran vivos. Entonces hay que tener más compasión con ellos, mucho más, y protegerlos. Esta es la función que nosotros debemos tener como padres también, proteger a nuestros hijos. Que viene alguien y está violentando, como mostramos ahorita en la misma anteriores, de ese hombre seductor. Hay que defender a nuestros hijos. Nuestros hijos no se pueden acostumbrar a que son maltratables. No, el Eterno no quiere eso. Los huérfanos que están con nosotros no se pueden acostumbrar a que son maltratables de ninguna manera. Entonces dice Shemot 22:22, no abusarás de ninguna viuda ni huérfano. Debemos tener cuidado de cómo tratamos a las viudas y a los huérfanos. Bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua. Dejamos entonces acá. Shalom, shalom.